¿podríamos decir si una persona que está alegre es feliz? ¿No? Y al contrario, ¿no? Como decía Carlos, una persona que aparentemente es seria o que es seria, ¿es feliz? ¿Alegría es igual a felicidad? Esa es una buena pregunta y eso responde mucho a lo que hace un rato, por ejemplo, preguntaban, ¿no? De esta diferencia entre las emociones y el corazón o el alma, ¿no? A ver, si de repente decimos, esta noche todos los que han venido a la charla tienen un 50% de descuento en el curso de filosofía, ¿no? Varias sonrisas, ¿no? O sea, eso es alegría, eso es alegría. Pero si de repente digo, bueno, a todos los asistentes de las charlas, por favor, está 100 soles a la salida, gracias. Esa no es una alegría, ¿sí? Esas son las emociones. Esas son las emociones, respuestas inmediatas ante lo que nos pasa. Y esa puede ser alegría, y esa puede ser tristeza, y esa puede ser molestia. Es variable y como ustedes han visto, depende de lo que nos pasa afuera. Otra cosa es la felicidad. Otra cosa es la felicidad. Para responderte voy a citar un ejemplo de Sócrates. Sócrates es un filósofo que nosotros en Nueva Acrópolis lo estudiamos mucho en las clases. Y Sócrates tiene una conversación con sus discípulos y les dice lo siguiente. A ver, le dice, ¿no? A ver, Janet, a ti te voy a decir. ¿Qué te haría o qué te daría felicidad? Imagínate que no eres filósofo. ¿Qué te daría felicidad? Pensemos cada uno de nosotros, ¿no? Si nos hicieran esa pregunta, ¿no? A ver, en este momento, ¿qué te daría felicidad? ¿Qué te haría feliz? ¿Sí? Un momento de compartir con mis amigos, ¿no? O con la gente que quiero. Ok, un momento especial, reunirme con la gente que quiero. En fin, cada uno de ustedes tendrá una respuesta en la cabeza. Un regalo de Navidad también. También. Sócrates hace esa pregunta y claro, los discípulos, la gente que estaba alrededor le dice, bueno, me haría feliz, no sé, que mis hijos logren tal cosa, poder comprarme una casa en tal sitio, ¿no? Al costado del río. Bla, bla. Y después Sócrates les vuelve a hacer la misma pregunta y les dice, a ver, imagínate que estuvieses en un calabozo, ¿sí? Con un grillete en una piedra y te volviera a hacer la misma pregunta. ¿Qué te haría feliz? Ser libre. Imagínate que por alguna razón no tuvieses alguna extremidad, alguna pierna, algún brazo y te hiciera la misma pregunta. ¿Qué responderías? Entonces se dan cuenta cómo, y Sócrates lo decía, muchas veces la felicidad podría estar puesta en lo que nos pasa afuera o en lo que nos pasa adentro o en las circunstancias que estamos viviendo, pero finalmente es una circunstancia dependiente, exterior. ¿Sí? Es una circunstancia de la cual de alguna manera dependemos. Y entonces Sócrates dice, ¿habrá una felicidad que vaya más allá de las circunstancias? Es decir, ¿habrá la posibilidad de ser feliz más allá de las circunstancias? O sea, más allá de que esté en el calabozo, más allá de que esté acá sentado compartiendo, más allá de que tenga hijos, no tenga hijos, tenga dinero, no tenga... ¿Habrá una felicidad más profunda? Y bueno, ahí Sócrates desarrolla muchísimo y él habla sobre la felicidad como un estado del alma, ¿no? Él habla de la felicidad más en relación a lo que podríamos llamar, por ejemplo, Janet, la paz interior, ¿no? O sea, porque uno piensa en felicidad y siempre piensa en celebrar, en estar feliz, ¿no? En un estado de éxtasis, júbilo, ¿no? Pero Sócrates dice la felicidad, la verdadera felicidad, esa que no depende de nada, esa que es interior, que pase lo que pase no te la van a quitar, es esa paz interior. De estar feliz contigo mismo, de estar feliz con lo que haces, con lo que has hecho, con lo que vives, con lo que has vivido, con lo que eres. Esa es la verdadera felicidad del alma, dice, ¿no? Del alma. Lo cual no quita la alegría, que es otra cosa que ayuda y viene muy bien, ¿no? Claro, de hecho los momentos de alegría van a ir variando, ¿no? Eventualmente estaremos alegres, en otros momentos no, pero como pienso, Carlos, que hay tanto marketing de la alegría, que también está bien, porque hay que estar alegres, cuando uno ya no está tan alegre piensa que está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esos momentos? Creo que parte de la paz interior llega cuando uno está en paz con la vida. Y este es un concepto también filosóficamente, digamos, hablando bien profundo, porque lo hablan muchas escuelas de filosofía, y se menciona básicamente lo siguiente, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos dos formas de lidiar con la vida. O nos enfrentamos a la vida, como incluso a veces también está de moda, ¿no? La gente que dice, si la vida me trae dificultades, no me voy a rendir y no me va a tumbar, y la vida que me ponga lo que sea y a mí no me tiran al suelo y yo resucito una y otra vez. Esa gente está peleada con la vida, ¿no? Esa gente se está enfrentando a la vida.
¿no? Y más bien desde la otra mirada, los orientales dicen, ¿qué tal si empezamos a amistarnos con la vida y empezamos a tener una relación de paz con la vida? Y la paz viene cuando uno desarrolla lo que, por ejemplo, se conoce en nuestra cultura como la gratitud. O sea, cuando uno puede tener esa profundidad de estar agradecido con cada experiencia que vive, no importa el color que sea, cuando uno tiene esa profundidad, lo que verdaderamente se llama la espiritualidad, o sea, cuando uno puede ver el espíritu más allá de la materia, cuando uno puede ver lo que verdaderamente me está dejando, o sea, cuando uno puede estar agradecido de cada cosa que vive, está un poco más en paz con la vida. Y esa paz, que genera también la paz interior, incluye el saber que no siempre vamos a estar alegres, el saber que no siempre va a haber alegría. ¿Sí? Ser feliz no significa no ponerse triste, por si acaso, ¿no? O sea, la felicidad no excluye la tristeza, no excluye la molestia, no excluye cualquiera de las emociones, porque son parte de los seres humanos. O sea, las emociones no son malas, ¿sí? A veces uno quiere excluir algunas emociones, ¿no? Como decía Janet, por el marketing, ¿no? Por el marketing de la alegría, ¿no? O sea, nos acostumbramos como a excluir emociones. Entonces, si viene la culpa, si viene el miedo, si viene la tristeza, si viene, ya no estoy siendo feliz. ¡Ah! ¡Qué preocupante! ¿No? Y en realidad, lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero la felicidad justamente consiste en saber incluso tomar eso como parte del viaje, ¿no? Saber incluirlo. O sea, sí, mira, es parte de, ¿no? Y con esa paz, ¿no? Desde esa paz, ¿no? Porque si uno vive con la presión de nunca estar triste, imagínense cuán angustiados vamos a estar. Es parte de la vida. Claro, y bueno, ese es un tema también que se puede tocar cuando hablamos del karma, ¿no? Y de que las cosas suceden por alguna razón, que es mucho más profundo que esto que estoy diciendo, ¿no? Y en ese caso ya tampoco hay culpa porque las cosas pasan porque tienen un sentido, tienen que pasar. Y uno actúa de acuerdo al nivel de conciencia de ese momento. Entonces, ¿qué puede reclamarle ahora mi yo consciente mayor, ¿no? A ese niño que era en ese momento, ¿no? Pero uno arrastra la culpa de su yo pequeño todavía a nivel de conciencia, ¿no? Entonces, en ese caso ya la culpa ya está fuera de lugar, ¿no? Un poquito para desarrollar la pregunta que nos hacías, ¿no? En relación a lo que decías incluso en la primera parte, ¿no? La mente es, como decían en Oriente, nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Entonces, hay cosas que nos van a generar preocupación y a las preocupaciones hay que atenderlas en ese momento, porque si no las atendemos o no las resolvemos, que podría ser como que esto no tiene solución o esto sí tiene solución, entonces ya no tiene mucho caso de volver a darles tanta vuelta, ¿no? Si les estamos dando vuelta, obviamente nos van a llevar a un nivel emocional que no van a ser saludables para nosotros, ¿no? Y eso nos pasa, a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta es muy válida porque el problema no es tener la preocupación, sino es vivir con la preocupación. Y eso se relaciona mucho también con el concepto del que conversábamos, Carlos, de fluir, ¿no? Ya, hay que concientizar que estoy preocupado, esto me preocupa, me hace sentir así, no pelearse, no puedo pensar en esto, no, a veces eso es peor, ¿no? Sino ya lo estoy sintiendo, lo estoy pensando, me duele, y cuando lo ves que te duele, pasa y fluye. Y ese concepto también me gustaría que podamos conversar, Carlos, no sé si se relaciona con las preguntas. Sí, justo esta pregunta de cómo mantener ese estado, ¿no? En donde uno puede permanentemente darle la bienvenida a los colores que tiene la vida, ¿no? Porque normalmente tenemos la puerta abierta a las experiencias bonitas, ¿no? Pero cuando vienen, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Las preocupaciones, las angustias, uno, como también bien decías tú, uno se ha acostumbrado por la cultura en la que vivimos a pensar que esa parte de la vida es algo que lamentablemente no deberíamos vivir. Y entonces viene un problema, viene una situación difícil y uno rápidamente quiere salir de eso. Viene una persona, un ser querido con un problema y rápidamente queremos solucionarle el problema, ¿no? Los padres a los hijos no quieren que sufran lo que ellos han sufrido. Entonces es como que en una mirada un poco inexperta de la vida, nos hemos acostumbrado quizás de manera inconsciente a pensar que el dolor, que los problemas, que las preocupaciones son malas, ¿sí? Son malas y es más, que no deberían ser parte de la vida, porque en el momento en que las tenemos rápidamente las queremos extirpar, ¿no? La gente va a los psicólogos, va a los terapeutas diciéndole, sáname, ¿no? Quítame este recuerdo, quítame este dolor, quítame esta experiencia.
Y la verdad es que, ¿cómo se puede quitar una experiencia humana a un ser humano? No se puede, no se puede, porque es parte de la experiencia humana. Y quizás el problema haya consistido en esta visión en la que el dolor es malo y apenas llega, me lo tengo que quitar. Y más bien, como decía Janet, antes de tu pregunta, lo que tendríamos que aprender a hacer es a incluir esos colores en nuestra vida. Aprender, como decían los orientales también, a navegar por la dificultad, a navegar por la ansiedad, a navegar por la angustia sin quererla resolver. Quisiera que en este momento pudiesen hacer un ejercicio de imaginación, no tienen que cerrar los ojos, pero imagínense que en una situación como esa, de pronto pudiesen sentar frente a frente a su preocupación, a su dolor, a su problema, y tenerlo cara a cara. En silencio, mirarlo en silencio. Porque lo que uno quiere hacer es quitarlo de ahí, ¿sí? El dolor aparece y uno lo quiere quitar, pero en realidad lo que los seres humanos tenemos que aprender, y esa es una de las grandes iniciaciones, fíjense, eso lo decían en Egipto, aprender a trascender la vida acompañados de el dolor, la preocupación, la alegría, la molestia, todo. O sea, todo va conmigo, viajo con todo y de todo aprendo, y ahí viene la gratitud. Cuando aprendo a incluir, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a excluir, hay que empezar a incluir. Y esa es la apertura de conciencia. Y ahora vamos a hablar un poco sobre ese tema de fluir, ¿no? El trabajo en general, con una experiencia como dices, o en general, ¿no? Con cualquier experiencia difícil, siempre será amistarse con ese pasado, que es muy difícil, obviamente, incluye todo un trabajo que hay que hacer individualmente. No te podría responder en una sola frase qué hay que hacer, ¿no? Es todo un trabajo que hay que hacer, pero en resumen es amistarse con ese pasado, incluir la experiencia en la vida, no negarla. Y con lo que decía Janet, ¿no? Esto de poder recordar que a lo mejor en algún momento me dolió y ahora soy... ¿Se acuerdan que al inicio de esta charla hablamos de los 3 tiempos? Y de poder mirar la vida en 3 tiempos. Bueno, ¿qué pasaría si en un momento de dificultad empezaríamos a mirar así, ¿no? Hacia atrás, hacia ahora, pero también ¿qué va a resultar de esto? ¿Cómo voy a estar después de esto? Esa es una experiencia muy interesante cuando uno tiene una dificultad, cuando uno tiene una preocupación. Aprender a mirarla no solo desde ahora, sino desde un poquito más arriba y empezar a mirar de repente también el futuro. ¿A dónde me va a llevar? No sé, no nos imaginamos cuántas obras de arte, cuántos libros, cuántas experiencias de sabiduría han salido de experiencias dolorosas. Imagínense, ¿no? Es increíble, ¿no? Como decían, algunos poetas dicen que es una fuente de mucha sabiduría. Es como atravesar la noche, ¿no? Es lo que en la mitología llaman entrar al laberinto, entrar al bosque. O sea, ahí está el tesoro. Pero hay que saber entrar, ¿no? Hay que saber entrar. ¿Se puede mantener la conciencia despierta de manera continua o es por periodos intermitentes? Están bonitas las preguntas porque todas son parte del curso de filosofía. Sí. ¿Se puede? Sí, Janet te puede responder ahí a si se puede mantener la conciencia despierta todo el tiempo. Se puede, pero yo todavía no lo he logrado. Estamos trabajando en eso, ¿no? Cotidiano, todos desde donde estamos tratando de mantener la conciencia y en algún momento vamos a llegar, ¿no? La experiencia... Es un ejercicio. Más que la experiencia, ¿no? Es cómo, o sea, cómo tú has aprovechado esa experiencia para ampliar tu conciencia. Entonces ya la vida, hasta los problemas que fueron terribles, ya no te parecen terribles porque tu conciencia es más amplia y comprendes eso tan fuerte que viviste, porque es natural. ¿Cuántas veces, si nos vamos hacia la filosofía oriental, ¿no? Si hemos tenido muchas vidas, qué cosas habremos hecho en nuestras vidas felizmente? Bueno, no nos acordamos, pero cuando lleguemos a ese nivel de conciencia, lo veremos y lo comprenderemos y estaremos en paz. Carlos, nos estamos alejando del tema. Las preguntas. Bueno, ¿qué te parece si hacemos el ejercicio que teníamos justamente en relación? ¿Se acuerdan que al inicio estábamos hablando sobre esta visión desde el centro, ¿no? De poder fluir un poco con la vida? Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejercicios de esto que significa el poder estar en el presente, el poder fluir con la vida, y terminaremos hablando sobre los placeres del alma, que es parte ¿de acuerdo? Entonces, por un instante vamos a hacer un ejercicio en el cual yo voy a dirigir la visualización que vamos a tener. Es muy sencillo, no se imaginen nada del otro mundo, es muy sencillo, ¿ya? Vamos a cerrar los ojos y yo les voy a sugerir una idea, una figura mental para podernos concentrar en ella.
Mientras hagamos el ejercicio, que no va a durar más de 1 minuto, va a ser muy cortito, lo que ustedes tienen que lograr es que su mente esté en donde queremos que esté, que es en esta imagen. ¿De acuerdo? Si en medio de la mente se va por aquí, escucha lo que está pasando afuera, por ahí escucha un ruido, se acuerda de que ya tiene que irse a su casa, se acuerda que mañana tiene que trabajar, que estamos en paro. Si pasa todo eso, observen. No se angustien, no intenten decirle a la mente, disciplínate, cállate, no. En silencio, observen lo que viene. Si viene un pensamiento, mírenlo, déjenlo ir. Vamos a ver qué pasa cuando empecemos a enfocar esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos los ojos, por favor. Bien, vamos a enfocar todos la figura de una manzana roja. Bien, intenten imaginar la manzana roja. Empiecen a mirar los colores que tiene, la forma que tiene, el brillo. Imaginen que toman la manzana en sus manos, sientan su textura, sientan su olor. Vamos a darle un mordisco a la manzana y vamos a sentir el sabor. Bien, podemos abrir los ojos. Rapidito nomás, así, cortito. ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue? ¿Pudieron? ¿Vieron la manzana? Vi que algunos hacían así, como que se les iba la manzana, ¿no? Porque es muy difícil el trabajo mental de concentración. Esto en Oriente, dentro de las enseñanzas del Tíbet, se llama como que los niveles de concentración. Y este es un nivel que implica el tener concentración sobre un objeto interno. ¿De acuerdo? Que en este caso es una manzana, pero podría ser, por ejemplo, una emoción, podría ser un pensamiento, podría ser una reflexión, podría ser una decisión. El punto es que estamos ahí y no estamos ahí a veces, ¿no es cierto? Estamos ahí mirando la manzana y de pronto escuchamos algo, ¡pum!, nos vamos, ¿no? Estamos mirando la manzana, nos acordamos de algo, aparecen manzanas, melocotones, otras cosas. Estamos pensando en eso, de pronto nos vamos a otro lado, nos distraemos. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta misma actitud o esta misma práctica de enfocarse en algo y que de pronto salgamos, que de pronto nos acordamos de esto y nos acordamos de lo otro, esto mismo pasa, como decíamos, con otros elementos internos en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a reflexionar sobre un problema y hemos terminado pensando en un problema que no tenía nada que ver con eso? O ni siquiera en un problema, de repente en cualquier otra cosa, ¿sí? Cuando una persona a lo mejor se sienta en la combi, en el bus y está mirando por la ventana, ¿en qué piensa? En cualquier cosa y probablemente termine en cualquier otro lado, ¿sí? Y así es la mente, ¿no? Va, viene, es muy difícil de dominar. Pero en este caso la intención de esta práctica es que hayamos podido estar atentos a esos pensamientos que vienen a distraernos, a esos pensamientos que vienen a fastidiar, a molestar, que es tan complicado, ¿sí? Dicen las enseñanzas tibetanas que para poder mantener la mente concentrada en un punto, ya sea en un punto de tiempo o en un punto físico o en un punto de la imaginación, lo que hay que hacer es aprender a fluir con lo que viene. Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De las emociones, de lo que nos pasa, aprender a fluir con lo que viene. Es decir, si yo les digo, piensen en una manzana y cada vez que no piensen en la manzana, cada vez que se distraigan, tienen menos 10 puntos, todo el mundo va a estar angustiado, ¿no? Menos 10, menos 20, menos... O sea, y entonces, en lugar de fluir, porque a lo mejor yo estoy pensando en la manzana, viene un pensamiento del ruido que está pasando afuera. Si le pongo atención y digo, uy, ya me distraje, me estoy distrayendo 2 veces. ¿Sí? ¿Me deja entender? Pero si viene ese pensamiento, lo observo y dejo que se vaya. Si estoy ahí otra vez y viene otro pensamiento, otro recuerdo, lo observo, miro que me va a distraer y dejo que se vaya, eso es fluir. Y así pasa también con las emociones y así pasa con las experiencias. Es decir, puedo mirarlas, puedo verlas y no necesito sacarlas, no necesito solucionarlas. Vendrán, harán su trabajo y se irán. Vendrán, harán su trabajo y se irán. La fortaleza interior viene ahí, en aprender a enfrentar, a abrirle la puerta a las diferentes experiencias que puedan venir en la vida. Pero si yo, además de lo que estoy viviendo, me concentro en que viene la experiencia y en que no debió venir y en que ahora ya me sacó y en que ahora ya tengo un problema, estoy teniendo 2, 3, 4 distracciones más de las que podría haber tenido. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y bueno, este ejercicio que es tan sencillito, fíjense, lo podemos hacer tranquilamente con una reflexión, con un pensamiento, con las emociones, etc. O
con lo que Janet nos va a comentar ahora sobre lo que podríamos llamar en la filosofía los placeres del alma, que es algo que tiene que ver muchísimo con el tema de Carpe Diem. ¿Sí? Janet. Bueno, Carlos, nos comentabas un poquito del tema de los placeres, porque los placeres también nos dan alegría, ¿no? Y en algunos momentos, en alguna forma de educación, tal vez hemos encontrado el mal marketing de los placeres. Bueno, también tiene buen marketing, ¿no? Pero a nivel, a veces, de los esquemas que encontramos en la familia, a veces, no puedes sentir muchos placeres, o el placer es malo, te corrompe. Entonces, acláranos un poquito ese tema, Carlos, sobre el tema del placer, que nos da alegría, y los placeres del alma, de los que nos habla Platón. Bueno, ustedes saben, les voy a contar una anécdota rapidísima. En la antigua Grecia, entre Grecia y Roma, había una vieja escuela, un viejo maestro, que inició un movimiento filosófico donde decía que la única forma de no sentir dolor en la vida era a través del placer. ¿Sí? El hedonismo. ¿Sí? Y entonces tenían que buscar todo el tiempo el placer para no sentir dolor, porque como el dolor es tan inevitable en la vida, siempre hay que estar buscando placeres. ¿Sí? Porque si uno no busca placeres, viene el dolor. Es como decir, no, ahorita estoy acá, tengo sed, ya, agua, ¿no? Tengo hambre, ya, comer. Quiero esto, ya, ¿para qué? Para no sentir el dolor. Y ahorita estoy poniendo ejemplos muy elementales, pero pensemos en otros aspectos de la vida. Eso decía esta escuela. Lo que terminó pasando fue que los discípulos terminaron haciéndole una revuelta al maestro porque se dieron cuenta que era un ciclo vicioso, que nunca paraba. Que mientras más deseos satisfacían, más inquietante era esa necesidad de cumplir esos deseos. Eso también dicen en Egipto, ¿no? El deseo es como un saco roto, ¿no? O sea, en lugar de que cumplir deseos te aporte felicidad, te aporta más y más sed de deseo, ¿de acuerdo? Es como una suerte de adicción. Y eso lo digo porque el placer mal entendido cae en esta bolsa, ¿no? Como en una suerte de curación para el dolor. Me siento mal, me voy de compras, ¿no? Es una suerte de curación para el dolor, ¿sí? Claro. Y en realidad, cuando Platón, por ejemplo, nos habla de los placeres, él menciona que el placer tendría que ver más con un acto de asemejarse al ritmo de la naturaleza, de asemejarse a la forma o a la danza, incluso él menciona la danza de la naturaleza. Es decir, ¿han visto alguna vez un gato tomar el sol en el pasto, un perro tomar el sol en el pasto? ¿Sí? Como un pajarito está ahí paradito, ¿no? en el cable mirando, ¿no? Ese tipo de contemplación, ese acto de contemplación es lo que, por ejemplo, Platón dice que son o puede llegar a ser el placer del ser humano. Es decir, un placer del alma, que claro, si bien hay placeres como comer, como dormir, también hay placeres en el ser humano que lo van acercando a un estado de contemplación o que lo ayudan a mantener la conciencia despierta. ¿Sí? Y son placeres como, por ejemplo, no sé, alguna vez todos debemos haber sentido el placer de escuchar, por ejemplo, una buena conversación, como la que estamos teniendo esta noche, ¿no? Algunos de ustedes decían, me siento como relajado. Ese es un placer del alma, ¿sí? Escuchar una buena música, una buena canción, leer un buen libro, escuchar poesía. Al inicio Janet nos leía una poesía, ahora nos va a leer una poesía, ¿verdad, Janet? Un pedacito, ¿sí? Son, como decía Platón, son placeres del alma porque al hombre lo acercan a un estado contemplativo, es decir, de apertura, ¿sí? Y por otro lado, lo serena. Cuando decíamos, ¿no? Me siento relajado, me siento tranquilo, me siento sereno después de esta conversación, esto quiere decir que las revoluciones mentales, emocionales que puedan haber estado ahí, este tipo de experiencias la bajan. Yo al inicio los felicitaba, de alguna manera me ponía muy contento verlos aquí a pesar de lo que está pasando esta noche o en este contexto, porque así nomás uno no puede tener este espacio, ¿no? Y este es un placer del alma, la filosofía, la música, el arte, la lectura, mirar la naturaleza, viajar, conversar con nuevas personas, experimentar nuevas sensaciones. Todos esos son placeres del alma. Y que, como diría también Confucio, nos devuelven la parte humana que tenemos. Porque, ¿qué cosa es sino un ser humano, sino alguien que es capaz de justamente leer poesía? Un animal no puede leer poesía, ¿sí? Solamente los seres humanos pueden leer poesía, y no la mente del ser humano, el alma del ser humano. Entonces, los placeres del alma, decía Platón, son aquellos que nos ayudan a ponernos en ese estado, en esa frecuencia de contemplación,
pero también de humanidad, ¿no? Un poco es muy cercano a lo que decíamos, ¿se acuerdan al inicio del corazón? ¿No? Ponernos en ese estado de conciencia. Janet, no sé si tienes algo más para compartirnos sobre los placeres del alma, si nos quieres leer la poesía. Uno de los placeres del alma que compartimos acá en Nueva Acrópolis también es la poesía. Y aquí, conversando con Carlos, escogimos un pedacito, un fragmento de un poema de Walt Whitman que se titula No te detengas, que justamente este poema se repite mucho en medio de un contexto donde se habla del carpe diem. ¿Se acuerdan? Los que han visto la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que también es una forma de alimentar el alma. Ahí se lee este poema y voy a leer un pedacito. Dice, no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Gracias, Janet, está muy bonito. Bueno, elegimos esta porción del poema porque, bueno, resume muy bien lo que significa todo lo que hemos hablado esta noche, ¿no? Disfruta el pánico que te da tener la vida por delante. No dice, enfrenta al pánico, escápate del pánico. No dice, sé más fuerte que el pánico. Disfruta el pánico, deja que entre, deja que te ponga los pelos de punta, deja que te ponga en el borde del abismo, que te ponga ante esa incertidumbre y que te exija dominar la mente. Disfrútalo, porque es parte de la vida. Claro, no lo buscas a propósito, pero naturalmente va a venir. Naturalmente va a venir. Y hay que disfrutar la vida en todos sus colores. Y esto de valora la belleza de las cosas simples, ¿no? Se puede disfrutar cosas tan sencillas como conversar con alguien, mirar a los ojos de alguien que amamos, simplemente sonreír, jugar con un niño, beber un poco de agua y tantas cosas más que hacen que la vida tenga sentido en lo cotidiano. Bueno, vamos a ir concluyendo. Podríamos quedarnos hablando muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, por eso tenemos nosotros en Nueva Acrópolis todo un programa de filosofía, del curso de Conócete a ti mismo, donde se habla de estos temas de la manera como lo estamos haciendo. Y bueno, queríamos concluir un poco con esta mirada, lo que venía diciendo Janet ahora último, de poder sentir esa alegría de las pequeñas cosas. Esa es la mirada más sabia que puede tener un ser humano, dicen en Oriente. ¿Sí? Esa mirada tan clara, tan pura. Cuando hacíamos el ejercicio en la primera parte de volver al corazón, ¿se acuerdan que varios de ustedes sentían esta sensación de la niñez, ¿no? Una suerte de pureza, una suerte de limpieza interior? Bueno, no hay nada más sabio que eso, dicen en Oriente, porque es el niño el que puede entusiasmarse, es el niño el que puede admirarse, es el niño el que puede creer, es el niño el que puede tener alegría. Todo lo que hemos hablado es parte de un niño. Pero ahora imagínense juntar la experiencia, la sabiduría, el nivel de conciencia de un adulto con esa profundidad y con esa mirada del niño. Ese es un filósofo, ese es un sabio. Ya eso aspiramos, eso buscamos. Carpe diem. Bueno, ha sido una noche muy especial, ha sido muy bueno poder compartir con todos ustedes. Gracias, Carlos, por compartir el conocimiento, tu vivencia también, porque lo que tratamos de hacer es que no solamente esto sea teoría, sino que también sea parte de lo que vamos experimentando y de lo que realmente puede funcionarnos para que podamos ser un poquito más felices. Así que gracias, Carlos, no sé si quieres Muchísimas decir gracias algo. a todos por venir. Buenas Gracias. noches.